Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En el día de hoy les traigo un video que espero que encuentren bastante interesante, ya que vamos a estar comparando los retornos que yo he recibido en mi portafolio de inversiones en acciones individuales con los retornos que hubiese recibido si hubiese invertido ese dinero en el S&P 500 o en el Nasdaq. Ahora, además de estar comparando mis retornos con los retornos del mercado como tal, del S&P 500 y del Nasdaq, al final de hacer todo esto también le voy a dar mi opinión completa de por qué yo no invierto mucho en ETFs y principalmente invierto en acciones individuales. Pero antes de ver si a mis inversiones le ha ido mejor que al mercado, le voy a pedir un pequeño favor, y es que destruya ese botón de me gusta, ya que al hacer esto va a estar ayudándome un montón aquí en el canal. Vamos allá. Y bueno, antes de saltar con la comparación, le tengo que decir un par de cositas. Lo primero es que, como siempre, a pesar de que yo tenga una acción en mi portafolio o que yo invierta de una manera específica, no significa que usted debería hacer exactamente lo mismo. Como yo siempre digo aquí en el canal, uno nunca debería de invertir basado en las opiniones de otras personas, o sea que no invierta basado en mi opinión de lo que yo considero que es lo mejor. Como siempre, haga su propio análisis antes de hacer lo que sea con las inversiones. Además, ten en cuenta que a pesar de que voy a estar comparando mi portafolio con el mercado, no significa que la manera que yo invierto es la mejor manera allá afuera ni nada por el estilo. Esta es la manera que a mí me gusta invertir, y si usted tiene otra, obviamente no hay ningún problema. Pero bueno, habiendo dicho eso, vamos a saltar a la computadora, que les tengo preparado un Excel que hice, que me costó tremendo trabajo hacer, para poder comparar mi portafolio con el mercado desde un par de puntos de vista. Y bueno, aquí estamos en la tabla de Excel y le tengo que explicar un par de cositas antes de saltar a la comparación. Lo primero va a ser esta tabla de aquí, y para que sepa, el objetivo de esta tabla es tener la información necesaria para poder hacer la comparación. Primero que todo, podemos ver aquí que tenemos las acciones que yo tengo en mi portafolio actualmente, lo que tenga en cuenta que solamente aquí voy a tener acciones que existían en el 1 de enero de 2020. Esto es obviamente para hacer la comparación un poco más justa, y por eso tuve que sacar un par como Airbnb, Coinbase y demás. En esta segunda columna podemos ver de una manera ajustada cuál es el porcentaje que yo tengo en mi portafolio de cada una de esas compañías, y la razón por la que saqué esto es para ver cuánto dinero yo tuviese invertido en cada una de estas compañías desde un punto de vista porcentual si yo hubiese invertido $10,000 al principio de enero de 2020. Como puede ver aquí abajo, estamos haciendo lo mismo con los dos índices para poder mantener este experimento igual, por así decirlo. Ten en cuenta que yo fui a acción por acción de todas las compañías que yo tengo en mi portafolio, y esto fue lo que más tiempo me tomó hacer, y busqué los valores que tenían el 1 de enero de 2020, el 1 de abril de 2020, el 1 de enero de 2021 y el valor actual más o menos de estas compañías. Lo mismo aquí abajo hice con el ETF BOO y el ETF QQQ para poder sacar toda esta información. Si yo hubiese invertido $10,000 el 1 de enero de 2020 en BOO, yo tuviese alrededor de 33.75 acciones de este ETF que sigue al S&P 500, como varios sabemos. Ahora, esa inversión de la misma cantidad de acciones el día 1 de abril de 2020 hubiese igualado unos $7,697, obviamente debido a la caída por la situación. Ahora, si nos movemos al 1 de enero de 2021, un año después que yo comencé a invertir, entre comillas, obviamente tengo la misma cantidad de acciones, y podemos ver que el valor de esa inversión serían unos $11,601. Y ya si nos movemos a la actualidad, podemos ver que esa misma inversión hubiese igualado unos $13,451. O sea que si yo hubiese invertido $10,000 en BOO el día 1 de enero de 2020, actualmente yo tuviese alrededor de $13,500. Ahora, si vamos aquí al QQQ, que como todos sabemos es el ETF que sigue al Nasdaq, podemos ver exactamente lo mismo, lo que obviamente tenemos un número más grande de acciones porque el ETF QQQ es más barato que BOO. Ahora, aún así podemos ver lo mismo. En el 1 de abril de 2020 la inversión cayó de una manera considerable. Aún así podemos ver que al final de todo, en la actualidad, uno hubiese tenido alrededor de $3,000 más de ganancias si hubiese invertido en el QQQ que si hubiese invertido en el BOO. Ahora, si nos movemos a mi portafolio, disculpe que hay tantas tablas aquí, pero obviamente tuve que sacar toda esta cuenta con todas las acciones de mi portafolio, que lo hace un poco complicado. Primero que todo, tenemos aquí los números del 1 de enero de 2020, o sea, obviamente cuando empecé, entre comillas, a invertir, cuando empezamos este experimento, que iguala $10,000 obviamente. Ahora, esa misma cantidad de acciones, como puede ver aquí, el día 1 de abril de 2020 igualará una inversión de unos $7,795. O sea que si comparamos este valor con el valor de ambos índices, podemos ver que me fue un poco mejor que el S&P 500, pero me fue bastante peor del Nasdaq, principalmente porque obviamente aquí tengo acciones como Disney, CSL, Delta, Wynn, Boeing, Coca-Cola, y etcétera, etcétera, que son compañías que se vieron más afectadas, que están en
en el Nasdaq. Ahora, si saltamos para el 1 de enero de 2021, podemos ver que aquí estamos completamente fuera de todos los índices, ya que en el 1 de enero de 2021 este portafolio hubiese tenido un valor de $24,414, que cuando venimos aquí arriba podemos ver que está mucho por encima de cualquiera de los dos índices. Y ya por último tenemos el valor del portafolio en la actualidad, que igualaría unos $25,000 más o menos, o una ganancia de 151.81% desde que comencé a invertir en el 1 de enero de 2020, que una vez más es muchísimo más que lo que uno hubiese generado en los índices. Y puede que usted me diga, Jorge, hay un par de cosas con este experimento que no tiene sentido. Número uno, tú no compraste todas estas acciones el día 1 de enero de 2020, que es cierto. Y número dos, normalmente los inversionistas añaden dinero todos los meses o cada 3 meses o lo que sea, así que esto no es un experimento exacto. Y a ver, tiene toda la razón, por eso es que existe el experimento 2 que vamos a estar mirando en un momentico, pero la razón por la que le quería enseñar este experimento es porque nos muestra hasta cierto punto que si uno logra invertir una cantidad X en acciones las cuales se puedan ver bien beneficiadas a largo plazo o a un periodo de 1 año y medio más o menos, uno puede vencer al mercado. ¿Significa esto que uno siempre va a lograr vencer al mercado si invierte en acciones individuales? No, obviamente depende de las acciones en las que invierta, pero al menos en el caso de estas acciones aquí, si usted hubiese invertido $10,000 en el día 1 de enero de 2020 con estos porcentajes, usted hubiese tenido esta cantidad de dinero actualmente comparado con estas cantidades de aquí en los índices. Pero bueno, eso nos llevaría al experimento número 2, que yo creo que esto es una comparación mucho más justa entre el valor de mi portafolio y lo que yo hubiese tenido si hubiese invertido en el S&P 500. Ten en cuenta que aquí solamente estoy comparando el S&P 500 por hacerlo un poco más fácil y vamos a estar hablando de eso en un momento. Ahora, para hacer esta comparación le tengo que explicar un par de cosas. Número uno es esta columna de aquí que les muestra exactamente todos los días que he añadido dinero a mi cuenta de Robinhood desde el 1 de enero de 2020 y que cantidad exactamente. O sea que de mi portafolio de Robinhood, que lo voy a estar mostrando en un momentico, $24,200 es dinero que yo he puesto de mi propio bolsillo desde el 1 de enero de 2020. Ahora, aquí usted puede ver mi portafolio y como puede ver yo tengo $36,610 con 93 centavos, 10,675 de los cuales ha sido ganancia de todos los tiempos. Ahora, debido a que esto es todos los tiempos, obviamente tenemos que ver qué cantidad de dinero ya yo tenía el 1 de enero de 2020, pero lo que pasa con Robinhood es que si vamos a esa fecha en el gráfico, como puede ver aquí usted puede ver que dice que yo tenía más de $26,000 y esto es completamente incierto. Lo que sí es cierto y vamos a utilizar más adelante va a ser esta ganancia que yo tengo aquí de $823 hasta esa fecha. Verdaderamente la cantidad de dinero que yo tenía en Robinhood en esas fechas, como puede ver aquí, son $2,489 y esto lo saqué de un video que yo hice literalmente el día 2 de enero de 2020, o sea que esto es exactamente cuánto dinero yo tenía al comenzar 2020. O sea que si saltamos a la tabla, aquí podemos ver que al comenzar 2020 yo tenía $2,489 más o menos en la bolsa. Si a eso le añadimos unos $24,200 que ha sido la cantidad de dinero total que yo he añadido en este año y algo, y obviamente le añadimos las ganancias, restando las ganancias que ya yo tenía hasta enero de 2020, eso nos da un valor de portafolio de $36,541, que aunque no es exactamente los 36,610 que yo tengo actualmente, es bastante cerca. La verdad, no sé dónde es que está esa diferencia de $70, pero como es una diferencia tan pequeña, decidí no auditar mi cuenta completamente y revisar todas las transacciones para no pasar trabajo por gusto. O sea que aquí tenemos exactamente cuánto es que ha crecido mi portafolio, tomando en cuenta exactamente todos los depósitos que he hecho, todas las compras en el momento que las he hecho y demás. O sea que ya no es que estoy tomando en cuenta que compré todas las acciones al mismo tiempo. Este número de aquí muestra exactamente las ganancias que yo he tenido, tomando en cuenta el dinero que he añadido yo y el dinero que ya tenía al empezar 2020, y eso igual a esos $36,500. Ahora, para compararlo con el S&P 500, yo lo que hice fue tomar todas las fechas en las cuales yo deposité dinero y asumir que en ese momento exactamente yo hubiese invertido en el S&P 500, en el BO, toda la cantidad que yo deposité en ese día. Ahora, una cosita que le quiero decir aquí es que al menos en mi portafolio como tal, cuando yo deposito dinero no es que inmediatamente lo pongo en las compañías, pero cuando uno invierte en el S&P 500, cada vez que uno añade, normalmente lo que hace es comprar para hacer una inversión pasiva, se llama, donde uno no tiene que estar tratando de cazar el fondo del mercado ni nada por el estilo, sino que simplemente deposita dinero y lo invierte directamente en el S&P 500. Aquí podemos ver que el día 2 de enero de 2020, el precio de una acción
acción de BOO era $296.24, o sea que tomando en cuenta la cantidad de dinero que yo tenía al comenzar el 2020, yo hubiese tenido unas 8.4 acciones más o menos. El día 16 de marzo, como puede ver aquí, el precio por acción del BOO estaba a $210, o sea que tomando en cuenta los $1,000 que yo deposité, eso igualaría unas 4.75 acciones que yo logré comprar ese día. Si seguimos bajando, podemos ver todas las otras fechas en las cuales yo añadí dinero y la cantidad de acciones que eso hubiese igualado. Aquí yo compré más o menos 2 acciones el día 7 de julio con estos $600 que deposité en ese mismo día. Eso nos llevaría aquí al final, donde usted puede ver que después de todas estas compras que yo he hecho en todo este año y algo, yo tuviese alrededor de 81.52 acciones en el BOO. Si tomamos esa cantidad de acciones que yo tuviese si hubiese comprado en todas estas fechas la cantidad exacta que yo deposité y lo multiplicamos por el valor actual del BOO, esto nos daría que mi portafolio actual tuviese un valor de unos $32.484.32. Si eso lo comparamos con el valor de mi portafolio actual, podemos ver que obviamente mi portafolio ha tenido más retornos que lo que hubiese tenido si hubiese invertido todo este dinero inmediatamente en el S&P 500. Ahora, obviamente aquí hay un par de variables a tener en cuenta, como le comenté anteriormente. Yo en cuanto deposito dinero no lo invierto varias veces, sobre todo en estos últimos meses. Yo espero bastante para poder comprar acciones, trato de buscar un precio más atractivo para comprar y lo mismo pudiese haber hecho con el S&P 500, o sea, no comprar exactamente el día que deposito, pero para hacerlo así esto hubiese sido muy difícil porque hubiese tenido que calcular qué días desde el 1 de enero de 2020 yo me hubiese decidido comprar y obviamente eso es prácticamente imposible de hacer. Y ya por último puede que se esté preguntando por qué no hice esta misma comparación con el Nasdaq también, o sea, por qué no hice una tabla del Nasdaq aquí, y la verdad es que a pesar de que hubiese sido bueno, esto me costó tremendo trabajo. Tuve que ir en todas estas fechas y buscar el precio de BOO y verdaderamente yo estoy casi seguro que el Nasdaq hubiese tenido un valor mucho más grande que el S&P 500 y un valor mucho más grande que mi portafolio también, pero verdaderamente no creo que es justo estar comparando mi portafolio con el Nasdaq debido a que tengo varias acciones aquí que no son de crecimiento, no están en mi portafolio para tratar de vencer al mercado, sino para proteger mi portafolio y lograr generarme dividendos en mi dinero. Como varios de ustedes saben, yo mantengo mucho menos dinero en mi cuenta de ahorros que lo que me gustaría tener, por así decirlo, porque los pongo en la bolsa en este tipo de compañías, ya que en estas compañías yo puedo generar más retornos que en una cuenta de ahorro. O sea que una vez más no creo que es justo estar comparando mi portafolio con el Nasdaq, ya que tengo todas estas acciones aquí, que obviamente el objetivo no es crecer. Y bueno, eso es todo con la comparación, lo que nos llevaría a la segunda y última parte de este video, donde le voy a estar comentando por qué es que yo prefiero invertir en acciones individuales y no tanto en ETF. La primera razón por la que yo invierto en acciones individuales y no en ETFs es lo que vimos a través de esa comparación, que si uno escoge las acciones bien, pues uno puede llegar a tener mayores retornos que el mercado general. Ahora, ya vimos todo eso en la comparación, o sea que no lo quiero aburrir mucho. Lo que le quiero decir que a pesar de que esto es una de las principales razones, la verdad esta no es la principal razón por la que yo invierto en acciones individuales. La principal razón por la que yo invierto en acciones individuales y no en ETFs, y viene siendo la segunda razón, es que simplemente me gusta el proceso de buscar acciones y de tratar de tener mejores retornos que el mercado. Esto ya yo se lo he dicho muchísimas veces aquí en el canal, pero es que la verdad a mí simplemente me apasiona muchísimo este mundo y me apasiona muchísimo el proceso de buscar nuevas acciones y analizar compañías, o sea que prefiero mucho más hacer eso que simplemente poner mi dinero en un ETF y ya está. Aún así hay una tercera razón por la cual yo no invierto en ETFs, y es que al final cuando uno invierte en un ETF hay ciertas porciones de su dinero que se están yendo a ciertas acciones que tal vez a usted no le gusta. Por ejemplo, si usted invierte $1,000 en el S&P 500, ahí está invirtiendo $1,000 separados entre 500 y algo compañías. O sea que de esos $1,000 una porción va a estar yendo a acciones que tal vez a usted no le llaman mucho la atención, o sea que debido a eso yo prefiero ir e invertir en solamente aquellas acciones que me llaman la atención como tal. Ahora, esto no significa que invertir en ETFs no vale la pena, para nada. Yo creo que invertir en ETFs es excelente para varias personas, ya que nos provee una manera más fácil de invertir en la bolsa. Si a usted no le apasiona mucho y no le gusta mucho el proceso de estar analizando compañías y buscando nuevas acciones, o simplemente no tiene el tiempo para hacerlo, los ETFs nos dan una excelente avenida para poder obtener buenos retornos
retornos sin tener que pasar mucho trabajo. Sí, es cierto que si una persona escoge bien sus acciones puede generar más retornos que una persona que simplemente invierte en el S&P 500 o en otros índices, pero la persona que está analizando acciones está utilizando mucho más de su tiempo para obtener esos retornos. Además, tenemos que tener en cuenta que varios estudios han encontrado que normalmente invertir en un índice a largo plazo, estamos hablando de 10 a 20 años en adelante, es mucho más lucrativo que invertir en un portafolio que sea manejado de forma activa, ya que en este periodo de tiempo a los índices históricamente les ha ido bastante mejor. O sea que si usted invierte en ETFs, la verdad es que no creo que hay ningún problema con esto, porque son excelentes opciones, lo que a mí personalmente no me llama mucho la atención. Pero bueno, eso es todo con el video de hoy. El principal objetivo del mismo era enseñarles esa comparación, o sea que espero que les haya gustado. Como siempre, me encantaría saber su opinión, qué prefiere, invertir en acciones individuales o no, su portafolio ha vencido el S&P 500 o no. Déjenme saber debajo en los comentarios junto con cualquier otra pregunta o sugerencia que tenga para mí. También, como siempre, en la descripción de este video le voy a dejar varios enlaces. Entre ellos va a estar el enlace a mi grupo de Patreon, que si usted se suscribe al mismo va a estar recibiendo alertas cada vez que yo compro y vendo, así sea acciones, opciones o criptos, junto con muchos otros beneficios. También ahí abajo va a estar el enlace a Webull, que es un broker, y si usted se abre una cuenta a través de ese enlace y deposita solamente $100, le van a estar regalando 2 acciones con un valor de hasta $2.300, o sea que si quiere ese regalo, ahí abajo está ese enlace. Pero sin mucho más decir, como siempre, si les gustó este video y les sirvió de ayuda y aún no está suscrito a mi canal, considera hacerlo, ya que aquí subo muchísimos videos para ayudarlo a usted con sus inversiones, donde yo trato todo lo posible de llevarlo a nuestro objetivo acá, que es tener más dinero mañana que el que tenemos hoy, sin sudar una gota por él. Adiós.